Dios les bendiga muchísimo. Gracias a Dios que nos ha ayudado con la alabanza y con tantas reuniones que nos ha dado para poder estudiar su palabra. Y el día de hoy vamos a juntos revisar uno de los pasajes más hermosos de la Biblia, que es la historia de David y Goliat, que nos narra este hermoso libro que hemos estado revisando juntos, que es Primera de Samuel. Y bueno, antes de entrar en el tema de ese enfrentamiento famoso del cual todos hemos oído historias al respecto, quisiera iniciar con el libro de Isaías, capítulo 41, verso 10. Dice la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y esta es una promesa que Dios dio para quien está en su gracia. Y obviamente la importancia para nosotros es que nos pongamos en esa gracia para que la promesa sea eficaz en nosotros. Dice que cuando una persona tiene comunión con Dios, Él va a estar contigo y va a estar contigo siempre. Y precisamente cuando Él está con nosotros, su presencia es la que nos esfuerza, la que nos bendice, la que nos ayuda a estar adelante. Y no varía su gracia, no varía su ayuda, sino que dice su palabra que Él siempre nos va a ayudar y que Él siempre nos va a sustentar. Él nos va a dar lo mejor y su diestra va a estar con nosotros, que es una referencia a Cristo mismo. Y veremos cómo esta verdad, que es para toda persona que alcanza la gracia de Dios, fue disfrutada por David, y precisamente en el enfrentamiento que él tuvo con Goliat se vio muy fuerte la bendición, la gracia, la protección, la compañía, el valor, la inspiración que Dios puso en su corazón y que le dio la gracia para seguir adelante. Así que con esta introducción, acompáñame a hacer una oración para pedir la bendición de Dios y después entramos propiamente al tema de la historia de David y Goliat. Padre, gracias porque tú tienes una gracia enorme para nosotros. Gracias porque tú quieres compartir tu corazón con nosotros, tu fuerza, inspirarnos, ayudarnos, bendecirnos y aún llenarnos de tu presencia, que es lo mejor de todo, y de tu protección y de tu gracia. Enséñanos, Señor, a tener el secreto que tenía David, Señor. Enséñanos a través de esta historia de cómo venció a su enemigo, para que nosotros también podamos ir y vencer al nuestro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y bueno, la historia inicia con un gran problema en Israel que se tenía que enfrentar. Primera de Samuel 17, versos 1 al 3, lo vamos a ir leyendo juntos. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Aquí estaban los filisteos, estaban los israelitas, y había un gran ausente en aquella ocasión, que era David, que era el mismo muchacho que también estuvo ausente cuando llegó Samuel a buscar a los hijos de Isaí para ver a quién Dios le confirmaba que iba a ser el que iba a venir y vencer en la batalla. Así que David no estaba en esa ocasión. Hay muchos teólogos que han especulado sobre la edad que podría haber tenido David. Algunos dicen que llegaba a tener entre 10 y 12 años de edad en ese momento. Y no se trata finalmente de lo que el hombre diga o lo que alguien disponga para ver quién va a resolver el problema, sino también en cuestiones espirituales a quién Dios elige. Y habíamos aprendido que Dios le había dado su unción, su protección y su gracia precisamente a David. Y en esta historia se empieza a ver que esa gracia y esa protección estaba definitivamente con él. Lo estaba protegiendo, lo estaba ayudando, lo estaba bendiciendo. Y el escenario que acabamos de describir es un escenario memorable geográficamente, porque hay dos montes y un valle en el centro. Y desde los dos montes se podían ver los dos pueblos que se iban a enfrentar: los filisteos, enemigos de Israel, de un lado, y los israelitas en otro monte. De tal manera que por la ubicación geográfica de esos montes
Podían incluso gritarse entre ellos y hablar unos con otros. Y después de hablar o negociar o alguna situación similar, bajaban al valle y se enfrentaban. Y en ese escenario es que surgió un guerrero que era increíblemente fuerte por parte de los filisteos y que no había otro igual. Y lo vamos a describir como la Biblia precisamente lo menciona. 1 Samuel 17, versos 4 al 7 dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y tenía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro en su lanza, 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y aquí te describen a un campeón, a un hombre el más fuerte de todos los filisteos, que era temible por todos lados, que era bravo, que tenía experiencia en las guerras, y era el mejor de ellos en todos los términos. Y ese hombre, que era un guerrero experto, tenía unas características que lo hacían totalmente diferentes a otros guerreros, digamos, estándar. Para empezar, su altura era enorme. Era un guerrero extremadamente alto, con todo y su casco. Las estimaciones de las medidas que vienen en el pasaje te da un poquito menos de 3 metros, lo cual es un hombre extremadamente grande y extremadamente fuerte también. Su armadura era impresionante, en su mayoría dorada, lo cual reflejaba brillo, reflejaba seguridad, reflejaba nobleza quizás. El casco era de bronce y protegía su cabeza y le daba una apariencia brillante e imponente. Tenía una cota de malla, es decir, si tú te empezabas a enfrentar a él y tenías la fortuna de llegar a darle un golpe, te estaba totalmente protegido y era muy difícil que realmente el golpe que tú le dieras lo pudiera penetrar. Era también de bronce, era pesada y era por lo tanto una persona muy, muy protegida contra cualquier golpe que tú le pudieras dar en una batalla. Sus piernas estaban protegidas con grebas y también tenían bronce, por lo tanto todo él era brillante. Tenía una jabalina de bronce en sus manos y su lanza era como una asta que se usaba para rodillo de telar. Esto es un artículo extremadamente grande, enorme, era lo que ese hombre tenía para atacar. Entonces, cuando empezaba la batalla en contra entre Goliat y algún adversario, pues finalmente con la pura lanza, que era absolutamente larga, enorme, quizás era suficiente para que él te matara y para que acabara contigo, y no había realmente alguna posibilidad de que tú pudieras ganarle. Y si por alguna razón llegaras a acercarte y a poderlo enfrentar de una manera más certera, cuerpo a cuerpo, pues estaba protegido por todos lados. Y ese guerrero que tenía a todos con miedo, hizo un reto. 1 Samuel 17, del 8 al 11, dice la Biblia: se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros a un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Goliat hizo un reto, y el reto era un solo hombre que defina esta batalla. No vale la pena que vengamos los ejércitos y nos enfrentemos uno al otro y muchos de los filisteos mueran y muchos de los israelitas mueran. Yo les quiero hacer un reto: que un solo hombre venga y defina la batalla. Y si él me vence, nosotros vamos a ser sus siervos y solamente habrán matado a uno de nosotros. Y si yo lo venzo, solamente va a morir uno de Israel. Ustedes serán nuestros siervos. De tal manera que Goliat estaba utilizando precisamente la honorabilidad que había en Israel, los mandamientos que había en Israel, el que cuando una persona se comprometía a hacer algo, verdaderamente cumplía su palabra.
Y estaba utilizando todas estas características para tratar de hacer un reto que ellos respetaran y con menos bajas poder vencer. Y estaban tan seguros los príncipes filisteos de su campeón que creían que era imposible que cualquier ser humano pudiera vencer a Goliat. Así que no vale la pena que nadie muera, vamos a hacer todo en definición de un hombre contra otro. Y el reto era fuerte, ¿habrá algún hombre en Israel que me quiera enfrentar? Dentro de todos ustedes, un solo hombre es lo que él buscaba. Un hombre que tenga el valor, un hombre que venga y me enfrente. Parecía algo como humanista, nada más entre él y yo, y salvamos a muchos. Pero el caso es que todo el rey Saúl y todo Israel y todo el ejército estaba lleno de miedo ante el reto de Goliat, porque no había un solo hombre que pudiera enfrentar a aquel gigante. Después de enfocar el problema, Dios nos lleva a mirar la solución en la historia. 1 Samuel 17, versos 12 al 15, dice la Biblia: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre es Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 hijos mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y aquí recordemos que David tenía un oficio, que era tocar el arpa en el palacio del rey. Venía un espíritu malo después de que ese hombre había desechado a Dios, había sido rebelde, había sido necio, ya era más que un tibio desviado, y era una persona que ya Dios no estaba con él, estaba ya execrado, ya no iba a ser más rey de Israel. Y entonces ahora venía un espíritu malo y David tocaba el arpa y venía gloriosamente a la presencia de Dios cuando David se ponía a alabar, y entonces Saúl descansaba de ese problema mental que tenía. Pero cuando vino la batalla, Saúl junto con todo el ejército se fue al valle, y entonces David regresó a su casa. Y en su casa hacía lo que siempre sabía hacer, que era ir a cuidar las ovejas de su padre, estar velando en su hogar porque todo estuviera en orden, y servía en Belén, donde era su padre. No era una persona vividora del reino que dijera, yo ya trabajo en el palacio y a mí que me mantengan, sino era una persona productiva que decía, bueno, ahora están en la batalla, pues yo me voy a mi casa a poder servir a mi padre. Y te describe la familia, que había 7 varones cuando Samuel fue a ungir a David, que se le presentaron precisamente a Samuel cuando iban a hacer el sacrificio, pero faltaba el 8º, que era David. Y aquí la historia te empieza a dejar ver qué tan pequeño era David, porque los 3 mayores, solamente los 3 mayores, es que ellos fueron a la batalla, mayores de 20 años, que pudieron ir a la batalla, y de ahí tenía otros 4 para llegar al 7º, que fueron los que se presentaron cuando ordenaron a David, y después venía el 8º, que era David. Por lo tanto, estaba bien lejos de poder tener edad, humanamente hablando, para ir a la batalla, y por eso es que lo mandaban como un muchacho a cuidar las ovejas de su padre. Y aquí nos vemos qué tan pequeño era David. Y bueno, el reto fue prolongado, el reto que lanzaba Goliat, y Dios mandó a David precisamente al campo de batalla para que pudiera presenciar el asunto. Versos 16 al 18 de 1 Samuel 17 dice la Biblia: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y esos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y esos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Su padre era un buen padre, que también por la edad no podía ir a la batalla, pero entonces manda a David para que les lleve alimento a sus hermanos, los 3 mayores, que estaban en el campo de batalla. Y además era generoso, porque no solamente le estaba mandando alimento a él, sino a algunos jefes para que pudieran distribuir en otros, y estaba enviando ayuda, y quería saber cómo estaban sus hijos, que estuvieran ellos en orden, que estuvieran bien.
Pero en realidad no había habido batalla. Simplemente estaban acampados y durante 40 días, todos los días llegaba Goliat a buscar un hombre en Israel que lo pudiera ir a enfrentar. ¿Habrá un hombre entre ustedes que me quiera venir a enfrentar? Hay un hombre entre Israel y hacía su mismo reto, diciendo, no vale la pena que muramos de ustedes y de nosotros, con que uno me venza, un solo hombre que quiera venir y que me quiera enfrentar, con ese es suficiente. Y si me vencen, nosotros seremos sus siervos. Y así lo hacía todos los días. Y todos los días entre Israel estaban viendo quién podría llegar a ganar esa situación. Cuando llegó David, porque llevaba el alimento a sus hermanos, y presenció aquel deplorable reto que una y otra vez se había dado en Israel. Todos temían aquel reto y el rey había ofrecido grandes recompensas. 1 Samuel 17, versos 24 al 25 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? El que se adelanta para provocar a Israel. El que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. O sea, ya el rey, como no había nadie, como todos estaban aterrados, como no había ningún hombre que fuera y se enfrentara a Goliat, entonces empezaron a venir los premios. Mira, al que preste a su hijo y motive a su hijo, no va a haber impuestos en su casa, no le va a pasar nada. Y además va a ser como parte de la familia del rey, porque le voy a dar a mi hija y entonces va a ser parte de la nobleza, va a ser uno con nosotros. Y le va a dar grandes riquezas y lo va a hacer importante, lo va a honrar delante de todas las naciones. Sin embargo, nadie tomaba las palabras del rey, porque literalmente pensaban, ¿para qué voy y hago eso si finalmente voy a dar la vida por no pagar impuestos? ¿O para qué me ofrecen a la hija del rey si como quiera no voy a vivir después del reto de Goliat? Y estaban aterrados ante la situación que vivían. Y en ese contexto, David vio lo que pasaba durante muchos días, durante 40 días, llegó y finalmente vio la situación y empezó a tratar de entender. Y fue reprendido por su hermano mayor. 1 Samuel 17, versos 26 al 29, lo vamos a leer, dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque, ¿qué es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndolo hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y aquí vemos ¿por qué cuando Samuel estaba delante de Isaí y de sus hijos y le fueron pasando todos los hijos y el primero que pasó fue ese Eliab, Dios le dijo a Samuel, no mires a su parecer porque yo lo desecho? Porque Dios veía el corazón de ese Eliab, que Dios lo desechó. Y aquí nos revela la Biblia cómo era su corazón. Era un hombre injusto que exhortaba innecesariamente. Eliab era como esos religiosos que andan ahí exhortando cuando no tienen ni qué exhortar, culpando a personas de lo que ni habían hecho mal. Y lo culpa por haber dejado las ovejas en el desierto. Y lo culpa de soberbia y lo culpa de malicia también. Y esto parece una proyección de sí mismo, porque eran precisamente los pecados que el pasaje nos deja ver que ese hombre tenía. ¿Por qué digo que era soberbio él? Porque había sido testigo de que su hermano mayor era ungido rey y de que Dios lo había seleccionado para que fuera rey. Por lo tanto, lo debía de tratar con más respeto, aunque todavía no se hubiera cumplido esa profecía, pero Dios ya lo había escogido, por algo lo escogió, aunque fuera menor, para que fuera el líder de ellos y fuera el rey. Pero estaba como celoso, soberbio, quejoso, envanecido, y ahora hasta venía y adivinaba pecados en los otros sin poder ver los suyos.
Decía, yo conozco tu malicia, le imputa lo malo, tú veniste porque eres malo, porque tienes malos pensamientos y por eso veniste al campo de batalla. Y realmente, ¿quién puede conocer el corazón del hombre sino Dios? Y aquí vemos que Eliab estaba bien envanecido. ¿Por qué decía él que podía conocer el corazón del hombre? Y por eso David dijo, esto es mero hablar. Como si tú no me estás hablando, pero no es por lo que tú digas. Es porque tú me pruebes con los hechos que yo hice algo mal. David no había dejado las ovejas irresponsablemente. David había llevado alimento para Eliab y para sus hermanos y para los demás. O sea, lo estaba amando. Y en vez de decir, gracias David que nos trajiste alimento, estamos muy avergonzados porque este guerrero viene y nos reta y no hay quien pueda enfrentarlo. Pero en vez de decir eso, empieza a espadear, empieza con soberbia, empieza con malicia. ¿Y cuántas ovejas son golpeadas por quienes deberían de protegerlas y por quienes deberían de ver por ellas y ser verdadero ejemplo y ser usados por Dios para ministrarles, ayudarles, bendecirles? Las ovejas más pequeñas, que en ocasiones las mayores vienen y las golpean como ovejas engordadas y no ven por ellas, como estaba viendo en este caso David, que su hermano mayor lo golpeaba con palabras y exhortaciones que estaban totalmente fuera de lugar y que no tenía por qué haber dicho. Finalmente, de pronto un muchacho se puso a hablar del reto. Y entonces al rey le dieron aviso de que había aparecido alguien. Y esto es porque el rey había dicho a sus siervos que cualquiera que apareciera se lo llevaran. Le dijeron, bueno, por fin apareció alguien que está preguntando sobre eso de enfrentar a Goliat. 1 Samuel 17, versos 31 al 33, lo vamos a leer. Dice, fueron oídas las palabras de David que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David le habla la realidad. Y la realidad es, Dios puede ayudarnos. Dios nos puede ayudar a vencer a ese hombre y yo voy a ir y lo voy a enfrentar. Porque no estoy viendo las circunstancias, sino porque estoy viendo a Dios. Saúl le da su opinión. Es que tú no puedes enfrentarlo porque tú eres un muchacho. Y es una pelea absolutamente desigual. Y desde la perspectiva humana, sí, era totalmente desigual aquel combate. A lo mejor si Eliab, su hermano mayor, en vez de estarlo regañando y exhortando y imputando soberbia, imputando malicia, saliera y dijera, yo soy ese hombre que va a enfrentar a Goliat. Hay un hombre en Israel que quiere enfrentar a Goliat, cuando pasaba todos los días, durante 40 días, para ver si había un hombre en todo el país que quisiera enfrentarlo, y no había un hombre. Pero en vez de decir, no tengo ese valor, e ir a Dios para que se lo diera, va y acornea a su hermano menor y le dice, yo sé que por tu malicia y por tu soberbia, y lo empieza a golpear con palabras, acusándolo y condenándolo de cosas que no eran correctas. Si él hubiera enfrentado humanamente, hubiera estado más pareja la batalla, pero no hacía nada, nada más condenaba a los otros, nada más imputaba pecados en los otros, nada más acusaciones falsas, pero en un corazón que viera por su hermano y por los demás. Si Jonatán lo enfrentara, que ya había enfrentado a muchos filisteos con su escudero y que había vencido en una yugada de tierra a más de 20, siendo 2, y le dio armas a sus hermanos, pero se había quedado muy cerca de Saúl y ya estaba influido por ese ambiente de temor y no estaba tan inspirado por Dios como alguna vez lo estuvo. Si Abner, el general, que era un guerrero, lo enfrentara, o el mismo rey, que hacía tiempo había sido ungido, aunque echó a perder aquel llamado que Dios le dio para tener comunión con él, por tibio, hasta que fue desechado. Pero si hubiera cuidado su corazón y hubiera sido un hombre fervoroso que viera por su pueblo, ¿por qué no enfrentar en vez de dejar que un pequeño muchacho fuera y lo enfrentara?
Pero como no había nadie, no había un hombre entre todos que quisiera enfrentar a Goliat, entonces empezaron a ponerle atención a las palabras de aquel muchacho que tenía un espíritu diferente. Y David, lleno de fe, le explicó que Dios lo había preparado para esta ocasión. 1 Samuel 17, versos 34 al 37 dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada y salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. ¿De qué manera habló David que convenció al rey para que fuera y le diera su permiso? Y le dijo el testimonio de lo que había hecho. Cuando yo estaba ya en las ovejas, en ese trabajo que nadie quizás le ponía atención, haciendo lo que nadie consideraba tan importante y demás, Dios lo estaba formando a él. Dios le estaba permitiendo que tuviera problemas que después le iban a ayudar a entender que Dios estaba con él. Y de repente un león llegó y atacó a las ovejas y él fue y se enfrentó al león. Un muchacho contra un león. Y luego un oso fue y se enfrentó a las ovejas y se enfrentó al oso. Un muchacho contra un oso, pero con Dios. Y ese muchacho, a quien nadie le ponía atención, a quien no lo habían llamado para estar en el sacrificio cuando Samuel convocó a Belén para buscar juntos a Dios, ese muchacho, Dios lo había estado formando. Por eso lo importante es que Dios te forme. Lo importante es que Dios te ministre. No importa si tienes grandes maestros humanos. No importa si es Gamaliel, si es fulano, si es sutano, si estuviste cercano a un hombre o a otro. Importa si estuviste cercano a Dios. Y si cuando tuviste problemas fuiste a Dios y te ayudó a vencer al león y al oso y a proteger tus ovejas. Y entonces decía David: si Dios me ayudó a vencer al león y al oso, me va a ayudar a proteger no unos animales, sino algo mucho más valioso, que es el pueblo de Israel. Porque ese hombre ha lanzado un reto contra el Dios viviente. Saúl trató de prepararlo con armas para la batalla. Era una vergüenza que después de tantos días no hubiera nadie y tenían que poner a alguien, y finalmente alguien se presentó y dijo: bueno, vamos a prepararlo como también a Goliat lo habían preparado los príncipes filisteos, con su casco de bronce, con su malla de bronce, con sus grebas, con toda su arma por todos lados, su espada grande, su rodillo de telar, comparativamente hablando del asta que traía. Él lo tenía que preparar. Así que vemos cómo lo hizo. Dice en 1 Samuel 17, versos 38 al 39. Y Saúl vistió a David con sus ropas, las ropas del rey se las dio, y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó el andar, porque nunca había hecho la prueba. Y David dijo a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó aquellas cosas. Todas las armas del rey, que eran las mejores armas, el mejor casco, lo que mejor tenía el ejército de Israel, lo probó y dijo: yo no practiqué, no soy un guerrero como los demás. Y entonces, ¿para qué trato de aprender delante de Goliat a utilizar estas cosas? Yo no lo practiqué, mejor lo desecho. Y entonces David escogió una manera más sencilla de enfrentarlo. Versos 40 al 42 de 1 Samuel 17 dice: y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se dirigió hacia el filisteo.
Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Entonces David escogió armas totalmente diferentes. Fue y unas piedras de río, 5 piedras que las guardó en su saquito de cuando él era pastor. Y una honda que los griegos después la valoraron como una arma ofensiva fuerte y que también en Israel llegó a ser valorada como una arma fuerte y que Dios nos describe lo que llegó a hacer David con esa arma. Porque la velocidad de lo que arrojaba una honda era proporcional a las cuerdas y a la longitud de la misma y podía llegar a tomar mucha fuerza. Pero cuando Goliat vio a un muchacho pequeño, rubio, sin armas, con sus piedras en la mano, lo menospreció y trató de intimidarlo a través de palabras. 1 Samuel 17, versos 43 al 44 dice: Y le dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Aquí el filisteo solo vio a un jovencito, rubio, hermoso, que venía con piedras, con el palo que usan los pastores para guiar a las ovejas, y se empezó en su soberbia a preguntar: ¿a poco tú me vas a vencer a mí como si yo fuera un perro? Yo soy un perro, para que vengas a mí de esa manera. Y después empezó a hablar de una manera agresiva, maldiciendo a David por sus dioses, por los mismos dioses que cuando estuvieron al lado del arca del Dios del cielo en la tierra de los filisteos, como narramos con anterioridad, terminó Dagón, su dios importante, su ídolo pagano, postrado delante del arca del Dios verdadero. Y cuando después levantaron a ese ídolo y lo amarraron para que no quedara postrado, al día siguiente de nuevo pasó lo mismo, aún seccionado el ídolo, porque no había manera de estar cerca del Dios del cielo que no sea humillado. Y por esos dioses falsos es que Goliat estaba maldiciendo a David. Lo que trataba Goliat era infundir miedo, porque si tú logras hacer que tu oponente te tema, entonces ya tienes ganada media batalla. Y le estaba infundiendo miedo y le decía que su destino iba a ser que las aves del cielo y las bestias del campo terminaran comiendo su carne. Tu único destino es la muerte. David le contestó varonilmente y nada intimidado. 1 Samuel 17, versos 45 al 47 dice: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Tu arrogancia, Goliat, te hace estar en un problema no con el hombre, sino con Dios. Y yo en nombre de ese Dios es que te vengo a enfrentar. Así que tú eres el que vas a terminar siendo devorado por las aves del cielo, y todos los que vienen contigo y creen como tú también. Y además toda la congregación, y aún más, no solamente la congregación, sino el mundo entero, va a ver que hay Dios en Israel. De tal manera que David, ese muchacho de 10 a 12 años, no era un joven así, ahí apocadito, que le dices algo y no dice nada y todo se deja, y ahí como que, no, pues es que el cristiano no puede decir nada, no debe de contestar, no debe decir nada, no. Él decía las palabras que Dios quería que él contestara, y estaba buscando humillar a la iglesia de Dios y humillar al Dios verdadero, y entonces le contestó lleno del Espíritu y de una manera mucho más agresiva que las palabras que utilizó el mismo Goliat. Así que el cristiano no es un tipo intimidado que no hace nada y que está a merced del perverso, sino es una persona que confía en Dios y que al lado de Dios pelea las batallas.
Y con su método sencillo, pero con la bendición de Dios, David hirió de muerte a Goliat. 1 Samuel 17, versos 48 al 50 dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Aquí precisamente lo que tenía David a la mano fue lo que Dios usó para que pudiera vencer a Goliat. Estaba cubierto Goliat por todos lados, armado por todos lados, pero la parte que tenía desprotegida era su cara. Y a más altura, más grande la caída, y entonces todo su tamaño le sirvió solamente para caer de una manera más estrepitosamente grande. Y ese que quería ser alabado por todos los filisteos después de vencer a Israel fue la tristeza y la vergüenza de todos los filisteos. David vio como el filisteo se acercaba a él, y él, nada intimidado, fue y corrió y aceleró el encuentro con Goliat. David mismo corrió más ágil que el filisteo. Y entonces quizás traía la honda cerquita de la mano, guardada, porque el filisteo, cuando describió a David, habló de que si era un perro para que viniera con palos y piedras, pero no vio la honda, que la tenía probablemente escondida en la mano. Y entonces David se apura, saca su honda, la gira, la estira y le pega, como seguramente habrá practicado en el campo, con una piedra de las que él había escogido en la frente. Y de esa manera cayó el filisteo y fue vencido de una manera increíble por David, que no tenía más que honda y piedra en la mano, no tenía ni siquiera una espada. Con un método sencillo, pero con la bendición de Dios, David hirió de muerte a Goliat. Seguimos viendo la historia, dice verso 51, 1 Samuel 17, 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y fíjate que de nuevo lo que era la fuerza de Goliat, que era su grande espada, su gran armamento, etcétera, ya que estaba en el piso herido de muerte con la piedra que le había caído en la frente, con su misma espada, porque David no traía una, la misma espada de Goliat se la quita y le corta la cabeza, lo degolla y se lleva la cabeza él también. Y cuando vieron los filisteos que su paladín, un adolescente, lo mató, se llenaron de miedo. Si un jovencito, si un muchacho, sin armas, vino y con una piedra y una honda venció a Goliat, ¿qué va a hacer de nosotros? Y dijo que toda la tierra iba a mirar el testimonio de cómo Dios iba a proteger a los escuadrones de Israel. Entonces se llenaron de pánico y todos se fueron. Pues no que muy honorables, no que si vencían a Goliat ellos iban a ser los siervos. ¿Por qué no quedaron hincados y dijeron, ya somos sus siervos, lo que ustedes digan? Pero finalmente no respetaron su palabra y se fueron huyendo, pero no respetaron el trato que ellos habían hecho. Este acto heroico despertó la fe de los guerreros que estaban apocados en Israel después de 40 días de estar oyendo el reto sin enfrentar a Goliat. 1 Samuel 17, versos 52 al 53, dice la Biblia: levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los filisteos, los heridos de los filisteos, por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir a los filisteos y saquearon su campamento. Los acabaron hasta la puerta de su ciudad y vencieron por completo. Fueron inspirados. Dijeron, si Dios usó a ese jovencito, me va a usar a mí. Y entonces esa falta de valor se acabó, y el ejemplo, más que 1000 palabras, fue lo que les inspiró a ellos con la bendición de Dios para que se levantaran y confiaran en el Dios vivo que te puede ayudar a vencer
el problema que tú tengas enfrente. Los líderes estaban impresionados de lo sucedido. 1 Samuel 17, versos 57 al 58 dice: y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. O sea, de nuevo, el general más importante de Israel va y lo busca y le habla con respeto y le dice: ¿de quién eres hijo? Como diciendo: tú eres aquel que tocabas el arpa. Como que no les cuadraba en el cerebro. ¿De verdad eres el hijo de Isaí? Les hace una pregunta como para ver, ¿no nos equivocamos? De joven, reconoció su poca edad, le puso atención a su familia y hizo preguntas como queriendo validar si era aquel David o quién era. Dios levantó a ese David con poder y lo llevó a hacer grandes proezas, de las cuales estamos narrando una de ellas, pero fue la primera de muchas. Y más adelante David, que describe su corazón en uno de los libros más hermosos que hay en la Biblia, que es el libro de los Salmos, nos deja ver muchos secretos de lo que Dios formó en él para poder tener esa confianza de vencer al enemigo, por grande que se vea y por imposible que parezca la batalla. Un ejemplo de esas promesas que David entendió viene en el Salmo 50:15. Vamos a leerla. Dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia. Es algo que Dios le había dicho a David. Yo te voy a librar y tú me vas a honrar. Y David le dio la honra a Dios y habló de una manera que puso el honor de Dios muy alto. Y Dios lo libró y Dios lo honró. Y esa promesa no solamente es para David. Tú también le puedes invocar a Dios en el día de la angustia. Yo también le puedo invocar a Dios en el día de la angustia. Y Él puede venir y nos puede librar si nosotros le invocamos de la manera adecuada. Yo te libraré y tú me vas a honrar. Vamos a ver cómo no es solo para David, sino para cualquiera que la quiera buscar. Salmo 108, versos 2 al 3, dice: danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Qué hermosos esos versos 12 y 13 del Salmo 108. Dios, danos socorro contra el adversario. Porque la verdad no está en el hombre. No está en que vengan y nos ayuden y nos den dinero, nos den armamento. Vana es la ayuda del hombre. Tú, oh Dios, eres el que nos puedes venir y dar socorro contra el adversario. Y contigo, con tu bendición, es que vamos a hacer proezas. Y tú, con nosotros, nos vas a ayudar y vamos a hollar a nuestros enemigos. Vamos a vencer. Dios en nosotros. No es con el dinero, es con Dios. Lo que necesitamos no son muchos medios, no es mucha edad, porque ni siquiera tenía grande edad David, era un muchacho, pero tenía a Dios. Y si tenemos a Dios, estamos completos, porque no nos falta nada. No necesitamos kilos de experiencia, no necesitamos mucha teología, no necesitamos un ministro al lado, porque vana es la ayuda del hombre. No necesitamos dinero, necesitamos a Dios. Necesitamos que Dios nos bendiga. Porque Dios puede utilizar cualquier cosa que tengamos a la mano para que nosotros vayamos y venzamos a nuestro enemigo. Porque en Dios haremos proezas. ¿Con qué? Con lo que sea. Porque si viéramos el museo de la fe de Dios, ¿qué encontraríamos en ese museo de la fe de Dios? Pues viendo la batalla que peleó David contra Goliat, veríamos una piedra y una honda. Y con esa piedra y esa honda, pero la bendición de Dios inspiró a toda la nación a no ser cobarde, a no dejarse vencer por los enemigos, a que si un muchacho puede vencer a un gigante con Dios, tú también podrías vencer a tu enemigo con Dios. Y de esos guerreros apocados que temblaban las armaduras y sonaban una con otra del miedo que había en Israel, Dios levantó valientes de verdad, porque les inspiró fe a través de un muchacho que tuvo fe. Y si viéramos más piezas del museo de Dios y volteáramos a ver lo que Dios hizo con Moisés, veríamos una vara. ¿Y qué tiene de importante una vara?
que cualquiera de nosotros la puede conseguir. O unas redes y una pequeña lancha, si viéramos lo que hizo Pedro. O unos pocos panes y peces, si viéramos lo que hizo un muchacho que creyó y le dio su loncha a Jesús cuando él quería darle de comer a la multitud. Solo unos pocos panes y peces. Pero con la bendición de Dios y la oración de Cristo se multiplicaron para darle de comer a todos. Si viéramos a José, veríamos un sueño. Dios puede usar lo que sea. Una vara, un sueño, unos pocos panes y peces, una vara, unas redes, una onda, una piedra, cualquier cosa. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu Goliat? Con Dios le puedes cortar la cabeza y puedes avanzar y vencer. No importa si tienes unas piedras, no importa si tienes una vara, no importa si tienes una onda, no importa si no tienes nada tangible como José, que solo tenía un sueño. Pero si tienes a Dios, estamos completos. Todo lo que necesitamos es a Dios. Si tenemos la bendición de Dios, no nos hace falta nada. Y lo más hermoso, el llamado de Dios no es solo a vencer los problemas, sino a permanecer en Él. El vencer los problemas es solamente el inicio para conocer el poder de Dios y después quedarte al lado de lo más precioso que es Él. Salmo 56, verso 13 dice: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Dios nos libra de los problemas grandes. Mi alma la libraste de la muerte. Yo me iba a caer y feo, me iba a matar en esa caída que iba a tener, como si me fuera a caer en un pozo, en un precipicio del que no tuviera posibilidad de salir. Pero Dios vino y me libró. ¿Para qué me libró? Para lo que dice el versículo: para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. ¿Y quiénes viven? Los que están a su lado siempre, los que comparten con Él, los que lo tienen por amigo, los que lo tienen por compañero, los que tienen comunión real con Dios. Dios nos llama a vencer los problemas y a quedarnos con Él, a permanecer con Él, a cenar con Él, a recibir su compañía por siempre y tener una comunión por siempre, siempre con Dios. ¿La quieres? La invitación no era solo para David, la invitación es para la humanidad entera. Ya David dijo, cuando habló proféticamente hablando antes de esa lucha, Dios va a dejar claro al mundo entero que hay Dios en Israel, y lo dejó claro. Pero no solamente para decir, ay, qué bueno que hay Dios allá, sino para que volteemos y veamos, eso que hizo Dios en Israel, lo puede hacer con cualquier ser humano, en cualquier otro país, porque Dios no hace excepción de personas, y porque Dios quiere bendecir a todos los pueblos, y concretamente te quiere bendecir a ti, te quiere ayudar a ti, te quiere llamar a ser su hijo, quiere que camines en su gracia, que estés con Él, que seas de Él, que tengas valor, que no te ministre el miedo de los problemas, sino que te ministre Dios y seas suyo. Y con Él hagas proezas y triunfes y Él te bendiga. Con eso terminamos. Busca a Dios, córtale la cabeza a Goliat, vence con Dios cualquier problema que tengas y camina en su luz y anda con los que viven porque están cerca de Dios. Dios te bendiga. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.